obviamente muchos dicen, pero es que las aerolíneas, ¿qué tienen que decir? Ya hablamos con los controladores aéreos, pero las aerolíneas, ¿qué dicen? Y por esa razón está con nosotros Paula Bernal, la gerente general de IATA en Colombia. Doña Paula, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Camila, buenos días y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya oímos a los controladores aéreos, pero quiero preguntarles a usted como representante de las aerolíneas, porque como las aerolíneas son las que quedan mal, son las que nos hacen salir tarde, las que nos cancelan los vuelos, como nos pasó a nosotros ayer a todo el equipo de trabajo y nos empiezan a dar unos argumentos, que es el clima, que es que el aeropuerto no está funcionando lo suficiente. Las aerolíneas, ¿qué dicen? ¿Por qué entonces están programando más vuelos de los que realmente se pueden ejecutar en el aeropuerto El Dorado? Camila, las aerolíneas operan los vuelos, digamos, en el marco de una programación en la que intervienen muchos actores de este ecosistema. No son las aerolíneas quienes definen cuántos vuelos solamente van a ofrecer. Esto obviamente parte además de una demanda de los usuarios. El mercado se define por la demanda de los usuarios. Lo que es cierto es que en Colombia la demanda de tiquetes aéreos ha venido creciendo. Este año, por ejemplo, ha sido un año de un crecimiento muy marcado en torno a los viajeros internacionales que vienen a Colombia, y las aerolíneas han venido respondiendo a esa solicitud de los usuarios de incrementar las ofertas de vuelo. Este es un mercado muy dinámico en Colombia, en donde ese crecimiento ha hecho que las aerolíneas respondan con su oferta a la demanda que proviene al final de los usuarios. Pero la planeación proviene también de la autoridad aeronáutica. Esto es un ecosistema donde participan, digamos, muchos actores. Entonces, la cantidad de vuelos ofrecidos pasa también por una decisión y por una coordinación del tráfico aéreo a cargo de la autoridad aeronáutica. Lo que ha venido ocurriendo en estos días es que por unos factores climatológicos se han tenido que aprobar unos planes de demora que efectivamente impactan muchísimo la operación, a los que las aerolíneas pues tienen que someterse. Esto, digamos, no es una decisión de la aerolínea, sino del manejo del tráfico aéreo cuando ocurren estas condiciones climatológicas. Y lo que han hecho las aerolíneas es tratar, obviamente, de responder de la mejor manera posible a sus usuarios, generando las reubicaciones, generando vuelos adicionales para mover a las personas, pero efectivamente ha habido una afectación muy grande por estas demoras y planes de demoras que se han aprobado. Señora Paula Bernal, hace un momento estábamos hablando con el señor Urbina de los controladores aéreos y él nos decía pues básicamente que falta gente, que no se capacitó la gente suficiente, y yo quisiera saber si usted está de acuerdo con eso desde el punto de vista de las aerolíneas. Ahí está, digamos, el meollo del asunto ante la gran aumento de demanda. Pero si también hay unas, digamos, decisiones que no ha tomado el aeropuerto en el sentido que garanticen la seguridad de los viajeros. Y aquí también estamos, digamos, estos demoras obedecen a cómo paliar unos gaps, unos huecos de seguridad que hay para volar en Colombia. Yo lo primero que diría es que la industria aeronáutica es una industria que se ha construido en torno a la seguridad. Es el bien fundamental de esta industria, el principio fundamental de esta industria es la seguridad de los usuarios, y las aerolíneas, los operadores, las autoridades hemos hecho inversiones inmensas para garantizar la seguridad, esto en términos de tecnología, en términos de procesos. Yo no considero que la seguridad de los viajeros en Colombia esté en riesgo. Lo que nosotros hemos visto en este caso es, como les venía diciendo, la necesidad de aprobar unos planes de demora que impactan los itinerarios, pero no la seguridad de las personas. Y lo que hemos llamado la atención un poco es en la necesidad de que, teniendo en cuenta estas condiciones climatológicas adversas que se vienen presentando, la capacidad de respuesta de las autoridades pues pueda ayudar a mitigar de la mejor manera posible estos efectos adversos para los usuarios. Es necesario que los procesos aeronáuticos en el aeropuerto estén maximizados en la mayor medida posible para que estas condiciones climatológicas, que no solo se presentan en Colombia y que además se presentan en estas temporadas del año generalmente, sobre todo en Bogotá,
pues puedan mitigarse, puedan gestionarse de una manera correcta para que los impactos a los usuarios sean menores. Pero uno lo que, doctora Bernal, es que hay un problema estructural y digamos, una economía como la colombiana, uno esperaría que va a crecer en los próximos años, y una economía que crece es más gente que tiene plata para volar, es más gente de afuera que va a venir. Entonces yo creo que pues hay que pensar en el largo plazo, en duplicar, triplicar el número de pasajeros. ¿Y cuál es la solución? Digamos, tanto las aerolíneas como el Estado, ¿qué piensan hacer en los próximos años? Porque ahorita lo comentamos, no hay baños, los restaurantes se quedan chiquitos, no hay parqueaderos, digamos, El Dorado ya no da más de sí y uno lo ve al margen de la neblina, ¿o no? Sí, Sebastián, yo dividiría su pregunta en dos temas. El primero, un poco en el corto plazo, en la contingencia que estamos viviendo hoy y la necesidad de afrontar esa contingencia de cara al inicio de la temporada alta, y ya más el mediano y el largo plazo. Para responder a la situación de corto plazo, es muy importante que se tomen algunas medidas para lograr mitigar el impacto de las condiciones climáticas y gestionar de una manera más adecuada el aeropuerto. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, hay el ILS categoría 3 de la pista sur, que ya les voy a explicar un poco en qué consiste esto, y el radar de superficie deben ser puestos en funcionamiento para que el aeropuerto pueda tener mayor capacidad de operación en condiciones climatológicas adversas. ¿Qué significa esto? Hoy en día la industria, los aviones específicamente y los aeropuertos cuentan con los equipos tecnológicos suficientes para poder aterrizar, por ejemplo, en condiciones de mal tiempo. Pero para que esto pueda ocurrir, se deben tomar unas medidas de mejora en el aeropuerto El Dorado específicamente. Hoy en día el ILS categoría 3 de la pista sur no está funcionando y esto reduce la capacidad de operaciones en momentos de mal clima o de baja visibilidad, como hemos visto en los últimos días. También hemos visto la importancia, digamos, del aeropuerto El Dorado, pues es conocida por todos, es el principal hub de operaciones en Colombia. Y el impacto que tiene el aeropuerto El Dorado o la operación del aeropuerto El Dorado pues se extiende a los demás aeropuertos. Hemos pedido que se extienda el tiempo de operación de algunos otros aeropuertos que operan hasta las 6 de la tarde o hasta las 8 de la noche para que garanticemos la conectividad y se pueda de alguna manera seguir llevando los pasajeros a su destino en el marco de esta contingencia y seguir dando mayor capacidad a la aviación regular. Un avión de aviación regular de aerolíneas comerciales mueve un volumen muy alto de pasajeros y en esa medida pues el interés general debe primar sobre el particular y seguir dando prioridad. Sabemos que la aeronáutica lo ha venido haciendo y creemos que debe profundizarse esa prioridad que se le da a la aviación regular. Y obviamente, pues, en términos, digamos, de personal, de procesos, etcétera, pues el personal y los procesos deben ser lo más estandarizados posibles y lo más adecuados posibles para poder responder a esa contingencia. En el mediano o largo plazo, nosotros hemos señalado en un estudio que entregamos a la opinión hace poco, cuáles son las oportunidades de mejora que hay que hacer en el aeropuerto El Dorado. Un estudio técnico que participó además en él las autoridades competentes, el operador del aeropuerto, las aerolíneas principales, que muestran 23 recomendaciones para optimizar la capacidad del aeropuerto El Dorado y permitir que siga creciendo, porque efectivamente, como lo mencionan, pues limitar el crecimiento sería una decisión que atentaría en contra de los usuarios y que atentaría en contra del crecimiento no solo de esta industria, sino de muchas otras industrias conexas. Señora Bernal, agradeciéndole enormemente su tiempo por hablar, ser la vocería de las aerolíneas, en este caso de lo que va a suceder en diciembre, hoy que empezamos este mes, que es el mes más festivo del año. ¿Usted qué pronóstico hace de cómo van a estar las terminales aéreas del país este 2023? Para que nos vayamos nosotros alistando los usuarios, porque pues mucha gente ahorra todo el año para poderse ir de viaje, ir a visitar a los familiares, muchos viajan al exterior, otros vienen a Colombia. Realmente el panorama que ustedes ven desde las aerolíneas es que cómo va a estar diciembre en los aeropuertos de Colombia. Nosotros esperamos que se puedan tomar medidas inmediatas para optimizar la gestión del aeropuerto de manera que no haya un impacto en los usuarios. Es la temporada más alta del año, las aerolíneas entienden la importancia de esta temporada y la importancia de brindar el mejor servicio posible a los usuarios y por eso hemos llamado la atención sobre estas medidas que hemos nosotros visto oportunas, de manera que los usuarios puedan en diciembre viajar con la frecuencia y con el servicio que quieren y cumpliendo sus itinerarios. Es Paula Bernal, gerente general de IATA Colombia, hablando desde las aerolíneas, lo que dicen las aerolíneas de lo que va a pasar este diciembre en las terminales aéreas del país. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.